Nuevamente, colegas, bienvenidos. En esta segunda parte vamos a aproximarnos hacia el manejo del dolor inflamatorio. Bueno, una vez que nosotros habíamos hecho la lógica sobre el bloqueo de las prostaglandinas y que nosotros definimos que actuar sobre la fosfolipasa 2 con los glucocorticoides era una alternativa, pero que podía asociarse a efectos adversos, mencionamos que la segunda estrategia sería actuar sobre la ciclooxigenasa y para ello echábamos mano de la familia de los AINES. A estos agentes, a los antiinflamatorios no esteroidales, se los suele clásicamente dividir en dos grandes grupos. El primero de ellos, el de los llamados agentes no selectivos, que son los que tienen la capacidad de actuar tanto sobre la ciclooxigenasa 1 cuanto la ciclooxigenasa 2 y que por lo tanto asocian a su efecto antiinflamatorio algunos efectos adversos inevitables. Y por otro lado, el segundo grupo es el de los agentes selectivos para la ciclooxigenasa tipo 2, que harían por ende una acción antiinflamatoria y estarían teóricamente libres de efectos indeseables. Recordar que, cronológicamente hablando, entre los agentes no selectivos y los agentes selectivos existe una brecha de aproximadamente 80 años. Por lo tanto, aun cuando conceptualmente nosotros sabíamos que el uso de los agentes no selectivos podía ser no lo ideal, la disponibilidad de agentes selectivos no era factible y por lo tanto la gran magnitud de los AINES se encuentra en el grupo de los agentes no selectivos. Siendo así, algunas particularidades deben ser resaltadas entre los diferentes agentes no selectivos, que es por donde vamos a comenzar nuestro análisis a continuación. Entonces, bien, si nosotros ejemplificamos a los agentes no selectivos, el primero, el representante original del grupo, la más antigua de las moléculas, es el ácido acetilsalicílico. Y claro, la consabida aspirina, sin lugar a dudas, sigue siendo todavía el agente más utilizado y es, por algunas razones, el agente que para el usuario común y corriente sigue siendo el más asequible. La aspirina normalmente no la utilizamos nosotros como un agente de prescripción. Sin embargo, la gran mayoría de nuestros pacientes van a llegar utilizando ya por cuenta propia el mismo. ¿Por qué la aspirina sigue siendo tan utilizada? Creo que dos son las razones fundamentales. La primera es de venta libre de manera universal. La aspirina no necesita receta en ninguna parte del mundo y adicionalmente es un agente fácilmente asequible, es de bajo costo. Eso representa que además de la eficacia que puede brindar, tiene una facilidad de utilización que le convierte en un agente que habitualmente ni siquiera es considerado como un fármaco. Es común que ustedes le pregunten al paciente si es que toma algún medicamento y dice no. Repreguntan si toma aspirina y dice sí. ¿Por qué estas características? Primero y principal porque es el único de los AINES que produce un bloqueo irreversible de la ciclooxigenasa. Le acetila la ciclooxigenasa y de ahí sobreviene que en la mayoría de los tejidos la ciclooxigenasa se regenera. Esto no acontece en las plaquetas y por eso la aspirina tiene un efecto antiagregante sostenido aun cuando se suspende su administración. Esto se asocia con una mayor sensibilidad de las plaquetas, lo que hace que dosis más bajas que las antiinflamatorias produzcan el efecto antiagregante. Adicionalmente, recordar que la aspirina
penetra la barrera hematoencefálica y produce analgesia central. Por lo tanto, tiene un efecto analgésico central y tiene un efecto antipirético que le caracterizan y potencian su utilidad. No se puede descartar la alta agresividad que tiene la aspirina sobre la mucosa gastrointestinal. Estudios antiguos demuestran que con tan solo consumir 3 días de aspirina en dosis de 500 miligramos ya comienza a aparecer sangre oculta en heces. Mucho más nuevo que la aspirina y bastante más utilizado en la actualidad estaría la segunda familia que nosotros podríamos mencionar de estos agentes, que se los categoriza como los derivados del ácido propiónico, por la familia química a la que pertenecen. En este grupo nosotros tenemos entre las diferentes moléculas a dos que quizás son las más representativas o las más comúnmente utilizadas. La primera, la más antigua del grupo, el naproxeno. Naproxeno que ustedes lo encuentran disponible usualmente en dos formas, como naproxeno solo o como naproxeno sódico. La diferencia entre una y otra presentación es 50 miligramos, que corresponde a la sal. Este naproxeno, ¿qué características tiene? Una de las más interesantes, sin lugar a dudas, y propia de nuestro medio, es que aquí en el país el naproxeno es de venta libre, no necesita prescripción, lo cual es un poco inusual, pero así se ha concedido por ley. Una segunda diferencia que nosotros podríamos mencionar es que el naproxeno tiene una larga vida media, y esa larga vida media hace que se administre menos frecuentemente que la aspirina. Usualmente cada 12 horas suele ser la recomendación de utilización del naproxeno. Adicionalmente, nosotros podríamos mencionar entre las características que esta es una droga que no es realmente muy diferente de la aspirina en términos de la actividad que produce. Por ende, tiende a producir la misma gastrolesividad y tiende a producir el mismo efecto antiplaquetario, con la diferencia que no es un bloqueo irreversible, y por lo tanto el efecto antiplaquetario característico del naproxeno solo se presenta mientras se administra el agente. Una vez que se suspende, se recupera antes de 24 horas la función plaquetaria. Pero esto sí es un problema porque no debería utilizarse el naproxeno en el prequirúrgico, por ejemplo. No penetra la barrera hematoencefálica, lo que le da una desventaja porque no tiene ese efecto analgésico y no es antipirético. Y mantiene, como ya había mencionado, la alta agresividad en la mucosa gastrointestinal y puede asociarse fácilmente, si no existe una buena hidratación, con daño de la función renal. Dentro del mismo grupo se encuentra la segunda molécula, y yo diría que bastante más utilizada en la actualidad que el propio naproxeno, el ibuprofeno. Con el ibuprofeno nosotros tenemos algunas particularidades. Dentro de ellas, una que salta a la vista es el hecho de que el ibuprofeno se caracteriza por tener venta bajo prescripción. Al menos en el país se necesita que existe un facultativo por detrás. Ya saben ustedes que desafortunadamente eso es una ley que no siempre se está cumpliendo y que por ende no siempre nosotros podemos estar tranquilos. Sin embargo, en buenos términos, no debería haber venta libre del ibuprofeno.
aun cuando por sus características es bastante más llamativo. Nosotros, adicionalmente, en el ibuprofeno, ¿qué podemos mencionar? Tiene una vida media más corta que el naproxeno y por lo tanto requiere de múltiples administraciones en el día. Para mantener una buena eficacia se requiere administrar cada 6 horas. El ibuprofeno sí brinda una mayor selectividad, entre comillas, porque no afecta tanto a la COX-1, por ende no tiene alteración de la función plaquetaria, es el agente óptimo para utilización en el prequirúrgico, no prolonga el tiempo de hemorragia, pero sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Eso hace que tenga un excelente efecto analgésico central, que sea un antipirético y que adicionalmente no afecte a la mucosa gastrointestinal. Es por todas estas características que el ibuprofeno es el único de los AINES que está aprobado para uso pediátrico, para uso en niños. Esto es bastante interesante. Adicionalmente, hay una disociación con el ibuprofeno entre el efecto analgésico y el efecto antiinflamatorio, siendo así que dosis bajas tienen efecto analgésico, dosis altas de efecto antiinflamatorio. La tercera familia que me gustaría comentar con ustedes es la de los derivados del ácido indolacético. En esta familia, el representante oficial, el más conocido de los agentes, es sin lugar a dudas el diclofenaco, del cual vamos a mencionar algunas características a continuación. Con el diclofenaco, lo primero, lo más llamativo, es el hecho que el diclofenaco se encuentra normalmente disponible en forma de dos sales, como diclofenaco sódico o como diclofenaco potásico. Ustedes recordarán que estos originalmente eran comercializados por casas farmacéuticas distintas y había una cierta rivalidad entre una y otra molécula. Sin embargo, desde el punto de vista farmacológico, no se puede establecer que exista beneficio mayor o clínicamente significativo entre la una y la otra sal. En la actualidad asumimos que cualquiera de las dos son una buena alternativa para su utilización. Con el diclofenaco es importante recordar que es un agente de venta bajo prescripción también y que tiene una vida media intermedia, lo que quiere decir que se puede administrar por vía oral cada 8 horas para mantener una buena eficacia. No se olviden, sin embargo, que el diclofenaco viene en una forma también de liberación prolongada que permite su administración cada 12 horas. Depende de cuál se escoja. Es importante recordar que el diclofenaco es una molécula ácido lábil, por lo tanto debe venir en forma de grajeas o de tabletas recubiertas. Esta es una característica farmacéutica muy importante para garantizar su utilidad adecuada. Parte importante de la cinética del diclofenaco es recordar que cuando se administra por vía oral tiene un efecto de primer paso cercano al 50%, que quiere decir que la mitad de la dosis administrada se inactiva en el hígado. Tiene un mínimo efecto antiplaquetario, por lo tanto no prolonga considerablemente el sangrado, no penetra tampoco la barrera hematoencefálica.
Es un agente muy bien tolerado en la mucosa gastrointestinal, sin embargo, con el uso prolongado y sobre todo de dosis altas, puede producir alguna afectación de la función hepática y por ende se debe evaluar la misma. Muy importante que el diclofenaco se concentre en las articulaciones. Es el AINE que quizás tiene la mayor actividad sobre el líquido sinovial. Por eso se considera un agente antirreumático por excelencia. Por último, se puede utilizar por vía intramuscular, en cuyo caso el diclofenaco tiene una acción más rápida y tiene una mayor biodisponibilidad. Si nos movemos brevemente hacia el grupo de los AINES selectivos, esta es una familia que ha tenido un histórico traumático. Arrancó con la primera de las moléculas del celecoxib y rápidamente fueron desarrollándose otras moléculas que ustedes recordarán que en el curso del tiempo demostraron algunos problemas, sobre todo de índole cardiovascular, y eso hizo que sean retiradas de manera voluntaria o que sean retiradas por la agencia regulatoria y nos han dejado sin mayores alternativas. La lógica del problema por detrás siempre será claro. Nosotros habíamos mencionado que la COX-2 controlaba vasodilatación, síntesis de prostaciclina. Como quiera que sea, la primera de las moléculas, la más antigua del grupo y que todavía sigue vigente, el celecoxib, una selectividad 12:1, es decir, se necesitan 12 veces más para bloquear a COX-1 que a COX-2. Es un agente de venta bajo prescripción. Tiene una duración de acción larga, se administra cada 12 horas, pero tiene desafortunadamente un inicio de acción relativamente lento, lo que hace que sea ideal para mantenimiento. Por eso se lo suele recomendar para dolores osteoarticulares. No tiene afectación gastrointestinal, no tiene afectación plaquetaria. Por su selectividad está exento de esta problemática. No penetra la barrera hematoencefálica, por lo que carece de los efectos centrales. Y en dolor agudo no es un agente que realmente sea útil. Requiere de dosis muy altas para producir un efecto inmediato. La segunda de las drogas que ha sobrevivido a esta problemática y que todavía la tenemos disponible es el etoricoxib. Con el resto de las moléculas, ustedes recordarán que nosotros teníamos el rofecoxib, el valdecoxib, el lumiracoxib. Estas tres ya se encuentran fuera del mercado por lo que habíamos mencionado. O bien sea porque producían problemas cardiovasculares, porque producían problemas cutáneos o porque producían problemas hepáticos. Las tres, en todo caso, estaban asociadas no con falta de eficacia, sino con problemas de seguridad. El etoricoxib es interesante porque el etoricoxib presenta una altísima selectividad. Está estimada en cerca de 103:1, lo que significaría que para bloquear a la COX-1 con el etoricoxib se necesita administrar 100 veces más que para bloquear a la COX-2, lo cual ya es virtualmente imposible desde el punto de vista clínico. El etoricoxib tiene una larga duración de acción, se administra una vez al día, lo cual brinda practicidad. Se caracteriza por ser un agente de venta bajo prescripción y que tiene una acción rápida. Dentro de los AINES está categorizado como un agente de acción relativamente rápida. Ideal para dolor agudo, por lo tanto. Con el etoricoxib también nosotros podríamos utilizarlo para mantenimiento.
Habrá que seleccionar la dosis que se utiliza, por supuesto. No tiene efecto antiplaquetario alguno, no tiene gastrolesividad, lo que hace que sea ideal en el proceso de mantenimiento. No se conoce, no hay estudios sobre barrera hematoencefálica, y a pesar de que tiene gran cantidad de estudios cardiovasculares, no ha sido todavía aprobado por la FDA y no se comercializa en los Estados Unidos. Esto es lo que podríamos resumir